Por Monseñor José Julio Martínez, el drama de Jesús, parte tercera, la consumación, capítulo tercero, el martes santo. El lunes santo, los jerarcas, dominados todavía por la impresión de su entrada triunfal, cuyo buen suceso les había intimidado, creyeron inoportuno y quizás hasta peligroso intervenir y disputar con él. Después, cobrado ya ánimo, se reúnen y conciertan entre sí un plan que creen ha de causarle infaliblemente una humillante derrota. Unos tras otros, miembros del Sanedrín, fariseos, herodianos y saduceos, vendrán a contender con Jesús. Le tenderán hábilmente lazos para comprometerle ante sus compatriotas y ante los romanos, esperando así fácilmente apoderarse de su persona y entregarle a la muerte. ¿Qué día aquel? El último de su ministerio activo, el último día que pasó en el templo ocupado en enseñar, día de reiteradas victorias y de graves profecías sobre el porvenir de Jerusalén, del pueblo judío y del fin del mundo. Una delegación del Sanedrín, compuesta de príncipes de los sacerdotes, de doctores de la ley y de ancianos, fue la encargada de inaugurar lo que con razón se le ha llamado el gran conflicto. Llegado de improviso y abriéndose paso por entre la muchedumbre, se acercaron a nuestro Señor y con altanero lenguaje, como de quien manda y está seguro de su triunfo, hiciéronle esta doble pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado potestad de hacer estas cosas? Estas cosas eran la entrada triunfal y la expulsión de los vendedores del día anterior. La pregunta se resumía en dos: ¿tienes poderes personales que te consientan obrar como lo haces? Como si dijeran, eres profeta, eres un reformador. En una palabra, ¿cuál es tu misión? Y en segundo lugar, suponiendo que tengas un título verdadero, ¿quién te lo ha conferido? Una pregunta parecida, aunque con intenciones más benévolas, le había hecho el Sanedrín a Juan Bautista. ¿Cuál es tu misión? ¿Qué dices de ti mismo? Mas entonces, tal injerencia estaba en alguna manera justificada, pues el primer deber de los jefes del judaísmo era velar por la pureza de la doctrina. Ahora, en cambio, después de las pruebas manifiestas y reiteradas que Jesús ha dado de su misión divina, la intervención del Sanedrín no es sino una nueva indignidad encubierta con legales apariencias. Nicodemo había dicho 3 años antes: Maestro, sabemos que Dios te ha constituido doctor, porque ninguno puede hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviere con él. Jesús contentóse con decirles con calma admirable: yo a mi vez voy a haceros una sola pregunta, y si me la respondéis, también os diré yo con qué potestad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Lo que equivalía a preguntar: ¿era Juan Bautista un profeta o un impostor? De labios humanos no había salido testimonio tan favorable a la mesianidad de Jesús como el del mismo Juan Bautista. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Detrás de mí viene aquel que no soy digno de desatar la correa de su zapato, que era antes que yo. Yo no lo conocía, mas ahora doy testimonio que este es el Hijo de Dios. Reconocer que Juan había recibido de Dios su misión era admitir que también la de Jesús era divina. Lo entendieron sin dificultad los enviados del Sanedrín, por lo que, puestos en grande embarazo, deliberaban entre sí qué respuesta podrían dar. Se decían unos a otros: si dijéramos, del cielo es su misión, nos dirá, pues ¿por qué no le creísteis? Y si dijéramos,
de los hombres son de temer las gentes, porque todos tenían a Juan por profeta y grande. Terminada su deliberación, le respondieron a Jesús: «No lo sabemos». Era pura mentira, y además era torpísima escapatoria, porque si se declaraban incapaces de juzgar sobre la naturaleza del ministerio de Juan Bautista, se muestran por eso mismo ineptos para resolver acerca del origen de la misión de Jesús. ¿No era una vergüenza y vileza abdicar así de su autoridad en una cuestión de tanta importancia? El Salvador mismo concluyó el debate diciendo gravemente: «Pues tampoco yo os digo con qué potestad hago estas cosas». Pues no merecían otra respuesta quienes rehusaban cumplir la condición que tácitamente habían aceptado: «Si no me decís, yo tampoco os digo». El pueblo celebra su triunfo, lo oye con embeleso, y él dice entonces, despertando cada vez más la atención de los oyentes: «¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos». Y así empieza la serie de parábolas que contienen el trágico misterio de la reprobación del pueblo de Dios y el llamamiento de otros pueblos que habíamos de venir a ocupar su puesto. Un hombre tenía 2 hijos, y llegándose al primero le dijo: «Hijo mío, vete hoy a trabajar en mi viña». Respondióle éste: «No quiero». Mas luego, movido de arrepentimiento, fue. Y llegando después al otro, le dijo del mismo modo: «Hijo mío, vete hoy a trabajar a mi viña». Y respondió: Voy, señor». Pero al final no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del padre? No era dificultosa la respuesta. El primero, dijeron sin titubear. En verdad os digo que los publicanos y las rameras os precederán en el reino de Dios, porque vino Juan a vosotros en camino de justicia y santidad, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras lo creyeron, y vosotros, viéndolo, no os habéis arrepentido aún para creerle. El segundo de los hijos, el que dice voy y al final no va, representaba a la mayoría de los judíos, pero sobre todo a sus directores espirituales y a los miembros del Sanedrín, a quienes particularmente se dirigía entonces Jesús. El primero de los hijos, que dice no voy, era figura de los pecadores de toda especie y en especial de los publicanos, que al final se habían convertido al oír la predicación del Juan Bautista y habían ido a cumplir con la obediencia de su padre. Los representantes del Sanedrín, tan altaneros como fueron a contender con nuestro Señor, estaban ahora delante de él confusos y humillados. Pero mayor aún será su confusión cuando les exponga la segunda parábola. Había un padre de familias que plantó una viña, la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre. Después la dio en alquiler a unos labradores y se partió lejos por mucho tiempo. Todas las viñas están rodeadas en Palestina de una cerca de piedras. Dentro se construye una torre, también de piedras, que permite al propietario vigilar su viña cuando aparecen los racimos, pues son estos muy apetecidos de los chacales y de la gente. Un techo de ramaje sobre estas torres ofrece un abrigo para la noche. El lagar, para aquellos que no lo sepan, es el lugar donde se exprimen las uvas para quitarles el jugo con el cual se hará luego el vino. El lagar de los antiguos judíos consistía en 2 cubas superpuestas. En la superior se amontonaban los racimos que los viñadores aplastaban con sus pies. El jugo, que salía por una abertura hecha en la parte inferior, caía en la segunda cuba, colocada debajo de la tierra y con frecuencia tallada en la roca. Estos diversos pormenores muestran cuán grande era la solicitud del propietario de la viña. Aquel amado viñedo era precisamente Israel, el pueblo tan favorecido del cielo,
y el propietario era Dios mismo. Después de haber confiado su viña mística a los encargados de hacerla producir en su nombre, el Dios de Israel los dejó obrar conforme a su libre albedrío, según ley ordinaria de su providencia. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para que percibiesen los frutos de ella. Mas los labradores, echando mano de los criados, hirieron al uno, mataron al otro, y al otro le apedrearon. De nuevo envió otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les envió su propio hijo, diciendo: «Tendrán respeto de mi hijo». Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: «Este es el heredero, venid, matémosle y tendremos su herencia». Y apoderándose de él, le echaron fuera de la viña y lo mataron. ¡Qué admirable serie de profetas! Porque ellos principalmente fueron aquellos sucesivos embajadores. ¡Qué admirable serie de profetas había enviado Dios a su nación escogida y a los guías de ella, tanto temporales como espirituales, para recordarles sus deberes para con Él, y cuando se desviaban, para volverlos a mejores sentimientos! Pero como dirá el mismo Salvador, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ahí están Elías, injuriado por Jezabel, Miqueas, aprisionado por Acab, Eliseo, amenazado por Joram, Zacarías, apedreado por orden de Joás, Jeremías, lapidado en Egipto por sus compatriotas, Isaías, aserrado con una sierra de madera, según la tradición judía. Y no citamos sino solo los más conocidos. Cuando se menciona al Hijo único, amadísimo, la simple historia deja lugar a la profecía. Jesús tiene ante sus ojos las escenas de su pasión, que da ya como sucedidas. Tan seguro está de que sus enemigos procederán contra él hasta el último extremo. Pues cuando viniere el Señor de la viña, continuó nuestro Señor, ¿qué hará a aquellos labradores? Con justicia pudieron responder: hará perecer miserablemente a aquellos miserables, y le alquilará su viña a otros labradores que paguen el fruto correspondiente a su tiempo. Así pues, el castigo será doble. Los jefes criminales del judaísmo padecerán personalmente el suplicio que ellos habían infligido al Hijo del Señor de la viña, y arrastrarán a su pueblo consigo al castigo. Los soldados de Tito y aun los sicarios judíos serán los encargados de ejecutar más adelante esta sentencia. Además, la viña mesiánica pasará a otras manos más fieles, a la de los paganos, de los gentiles, cuya conversión futura y cuya entrada en la iglesia de Cristo aquí se predicen nuevamente. Después Jesús, mirando con severidad y ahínco a sus interpeladores, continuó: ¿Nunca leísteis en la Escritura: la piedra que desecharon los que edificaban, esta fue puesta por cabeza de esquina? El Señor fue quien hizo esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto, yo os digo que se os quitará el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y si ella cayere sobre alguien, será aplastado. La imagen cambia de pronto. Tan rápido y variado es el lenguaje del Salvador, pero la idea es la misma. Los labradores se convierten en constructores, que con culpabilísimo menosprecio se desdeñan de emplear la piedra que Dios había destinado para el sitio principal del edificio, levantado por orden suya. La piedra angular es la que une los dos muros y les hace de cimiento inquebrantable. Como quiera que sea, les guste o no, esta piedra ocupará su verdadero lugar. Y esta piedra es figura del Mesías. Esta piedra es Cristo. Esta piedra
que según el plan divino debía ser el instrumento de salvación, se convertirá, por obra de los enemigos de Cristo, en ocasión de ruina, ya porque ellos vengan a chocar violentamente contra ella, ya porque esa piedra cayendo sobre ellos los aplaste con todo su peso. Así como el escalón de piedra puede ser ocasión de ascensión para aquel que quiera subir, y también ocasión de ruina y de tropiezo para aquel que no quiera levantar la pierna y caiga sobre él. Los miembros del Sanedrín se exasperaron de tal manera al oír esto, que comprendieron muy bien que una vez más deseaban apoderarse de Jesús para ejecutar ahora mismo la sentencia de muerte que desde hacía tiempo habían pronunciado contra él. Pero les contuvo el temor. Recurriendo imprudentemente a la violencia, se arriesgaban a concitar contra sí mismos la cólera del pueblo, que manifestaba una adhesión cada vez más ardorosa hacia Jesús, pues le consideraban por lo menos como un gran profeta. Se retiraron, pues, confusos, sin llegar a saber lo que pretendían, y después de haber aprendido lo que prefirieran ignorar. Y Jesús completó estas dos parábolas con una tercera. Semejante es el reino de los cielos a cierto rey que hizo bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron ir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados, he aquí que he preparado mi banquete, mis toros y mis animales engordados ya están muertos, y todo está preparado, venid a las bodas. Mas ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su granja y otro a sus negocios, y otros echaron mano de los criados, y después de haberlos ultrajado, los mataron. Y el rey, cuando lo oyó, se irritó, y enviando sus ejércitos, acabó con aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Todo está claro en esta narración. El rey figura a Dios Padre, soberano Señor del cielo y de la tierra, y más particularmente Rey de la teocracia judía. Su Hijo es Cristo, que contrae con la Iglesia una unión estrecha e indisoluble, que suelen representar los escritos evangélicos en forma de matrimonio. Cristo se desposa místicamente con su Iglesia. Los jefes del pueblo permanecieron sordos a los sucesivos mensajes que se había dignado enviarles por medio de Jesús mío y de sus discípulos, y que aún les enviaría por los apóstoles y demás predicadores del Evangelio. Lo restante de la narración nos permite asistir a la dolorosa pasión del Salvador, cuyos principales autores fueron los jerarcas. Y el libro de los Actos de los Apóstoles nos presentará a los apóstoles y discípulos del Mesías presos como si fueran malhechores, afrentosamente maltratados y cruelmente muertos. Pero a su tiempo vendrá el castigo de los perseguidores, y los romanos serán los terribles instrumentos de la venganza divina. Muchos de los que entonces escuchaban esta amenaza perecieron quizás aplastados o quemados vivos debajo de las humeantes ruinas del templo junto al cual fue pronunciada esta predicción. El rey, aunque tan gravemente ofendido, no renunció a celebrar dignamente las bodas de su hijo. Como todo estaba preparado para el festín, solo era necesario hallar nuevos invitados. Entonces el rey dijo a sus siervos: Las bodas están aparejadas, mas los que habían sido convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y a cuantos hallareis, llamadlos a las bodas. Y habiendo salido los criados por los caminos, juntaron a cuantos hallaron, malos y buenos, y la sala de las bodas se llenó de convidados. Es lo que hará Jesús cuando antes de volver al cielo diga a sus apóstoles: Id por todo el mundo, enseñad a todas las gentes, invitadlas a la iglesia, invitadlas a las bodas del Cordero con su amada iglesia.
Cuando todos los convidados se hubieron colocado al modo oriental sobre divanes puestos alrededor de las mesas, entró el rey para ver a los que estaban a la mesa, y vio allí a un hombre que no estaba vestido con vestidura de boda, y le dijo: «Amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda?». Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los criados: «Atadlo de pies y manos, arrojadle en la oscuridad de fuera. Allí será el llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos». Aunque es cierto que la última invitación había sido apresurada, y encontró a las gentes en los caminos y en las plazas públicas, y por lo tanto en traje que nada tenía de lujoso. Pero hay en Oriente una costumbre especial que hacía imperdonable la conducta de aquel convidado. Cuando una persona de clase distinguida invita a un banquete solemne, cuida de ofrecer a los invitados un traje de ceremonia que han de vestir cuando vayan al banquete. Así pues, por pobre que fuese, no podía alegar excusa si concurría a la fiesta sin vestido adecuado. Era por pereza y por negligencia que no lo había conseguido. De ahí la indignación del rey, que al punto se manifiesta con un duro reproche y con la inmediata expulsión de aquel desvergonzado que se había atrevido a cometer tan gran falta de respeto. Este vestido de fiesta representa la santidad que deben tener todos aquellos a quienes se ha invitado a pertenecer al reino. Pueden ser malos cuando reciben el divino llamamiento, pero deben salir lo antes posible de este estado y revestirse de las virtudes y de la santidad cristiana. Así pues, los judíos, rechazados por incrédulos, los paganos y gentiles, llamados en su lugar, pero rechazados a su vez de la salvación mesiánica si se hacen indignos de ella. Esa es la enseñanza de nuestro Señor. Hemos asistido a la primera fase de la lucha del Salvador con sus enemigos. Los delegados del Sanedrín han quedado reducidos a vergonzoso silencio. Dejaremos para el capítulo siguiente a los fariseos, sus amigos, con el encargo de continuar la discusión de este llamado Día de Preguntas.